Le doy la bienvenida a Juan Miguel Alcántara, abogado, asesor en seguridad, justicia y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buena tarde, Joely, a tus órdenes. Oye, hemos hecho un recorrido por todo el país sobre, para hablar, por ejemplo, de lluvias, pero vemos que son lluvias más intensas, de repente con granizadas. Por donde hay sequía es más fuerte, más prolongada, más severa. Donde ha habido incendios, cada vez son más frecuentes y más graves. ¿A qué se atribuye que haya mayor cantidad y de mayor gravedad? Se atribuye principalmente a la irresponsabilidad que tanto por un lado gobiernos, por otro lado industrias y también por supuesto los propios ciudadanos de este mundo hemos incurrido por el descuido del planeta y que bueno, las fotografías precisamente a las que te refieres, que publicó la NASA la semana antepasada, en las que de manera muy gráfica se veía la sequía en el norte del continente americano, en buena parte de África, en el sur de Asia. Bueno, pues esa sequía que ya nos viene anunciando desde varios tiempos atrás, no es más que el resultado de este sobrecalentamiento global, este cambio climático que los gobiernos del mundo a través del Acuerdo de París habían tomado las primeras medidas para reducir o evitar que se sobrecaliente la Tierra como va hasta este momento, buscando que fuera 1.5 grados lo que se fuera conteniendo, reduciendo ese sobrecalentamiento global. Pero lo cierto es que, como ya sabemos, por un lado y por ese lado de gobiernos, el presidente Trump dio marcha atrás en su periodo gubernamental. Afortunadamente ahora Biden está recuperando los compromisos de los Estados Unidos en relación al Acuerdo de París, pero acá en México también andamos muy mal. El presidente López Obrador está anclado en el siglo pasado, tiene una visión de hace 70, 80 años y no ha querido entender que su apuesta por ir otra vez a los fósiles, al petróleo, al carbón, son apuestas que vienen a agravar el problema del sobrecalentamiento y México, por lo tanto, también está dejando de hacer su parte en lo que le corresponde de esta política de cuidado del medio ambiente. Y bueno, si quieres hablamos también ya de lo que en lo particular se hace aquí en el Bajío, en el que más del 77% de los recursos hidráulicos del país y particularmente en Guanajuato se destinan a riego agrícola. ¿Por qué? Porque los agricultores todavía inundan los surcos en lugar de usar sistemas de aspersión, de goteo, siguen acostumbrados a inundar los surcos de agua y bueno, esta es una de las formas como más se desperdicia el agua, pero también la industria del agua embotellada, de las cerveceras y bueno, pues por ahí podemos, si quieres, abundar en los distintos corresponsables del deterioro del medio ambiente. Vamos a desglosarlo. Por ejemplo, ¿cómo le está impactando al sector agropecuario y cómo debería de remontar? Porque seguimos viendo que hay inversión que le apuesta a este contrasentido, ¿no? A todo lo que no tiene que ver con una industria de reciclaje, de cuidado del medio ambiente, del cuidado de los recursos naturales, pero es de uno y de otro lado. Sí, bueno, como mencionaba, si el 77% de los recursos hidráulicos del país se van a la actividad agrícola, donde más del 68% de los permisos que se han registrado ante la Conagua para el uso de riego agrícola no están pagando el agua como la deben de pagar. Bueno, aquí tenemos un primer problema, es el abuso del agua para uso agrícola. Luego que además esos que abusan del agua para uso agrícola no la están pagando, la mayor parte se calcula que como solo el 11% tienen más o menos medidores, 11%, prácticamente 1 de cada 10 tienen los medidores para poderse calcular cuánto están consumiendo de recursos hidráulicos en el sistema, en la industria agrícola, en el medio rural. Bueno, pues ahí tenemos entonces que al no gestionarse adecuadamente el agua por las autoridades de Conagua y los organismos estatales, este desperdicio de agua por un lado, esta falta de cobro conforme al uso
o al abuso de los recursos hidráulicos que se está cometiendo, pues nos explica, por un lado, sí, por qué están las presas, las lagunas vacías, porque ese 77% del agua se fue ya en buena medida al medio agrícola, y bueno, el resto, aproximadamente un 19% es el que consumimos los seres humanos, pero también INEGI en esto es muy clara. Los millones, más de 2 millones de hogares en México, por ejemplo, no tienen servicios de agua potable en sus hogares. Tienen que ir a los ríos, a las lagunas, a los arroyos, a buscar agua. Entonces, aquí vemos esta injusta distribución de un patrimonio que es común de todos, que incluso hay que decirlo, el agua es un patrimonio de la humanidad. Nadie puede apropiárselo como propietario exclusivo y excluyente. Pero bueno, aquí podemos ir desdoblando el problema y luego ya podemos hablar de las industrias de envasamiento del agua, de las industrias de refrescos, de las industrias cerveceras y de las industrias mineras, que son en el ramo de la industria las que también más consumen agua. Sí, se habla mucho de tratar de reducir las brechas de desigualdad en nuestro país, de combatir pobreza, de combatir, por ejemplo, todo el rezago alimenticio, pero no tenemos acceso al agua. Tú mencionabas 2 millones de hogares sin acceso al agua potable, comunidades enteras que no tienen agua más que 1 o 2 veces por semana. ¿Cómo reducir esas brechas si ni siquiera el acceso al agua es parejo? Bueno, en primer lugar, qué bueno que tocas este aspecto. El agua es un derecho humano fundamental. Que le garanticemos todos los sistemas de agua potable municipales o estatales cuando estén centralizados, todos debemos priorizar este derecho fundamental al agua para consumo humano, el agua limpia, el agua clara. Bueno, pues ya decía yo, hay 2 millones, según INEGI, 2 millones de hogares que no tienen el servicio de agua potable, pero también INEGI habla de 8 millones de hogares que reciben agua 2 o 3 veces a la semana nada más. Hay un dato muy importante que cualquiera de nuestros televidentes o radioescuchas podrá constatar. Cada día la administración de agua a nuestros tinacos, a nuestros aljibes, a nuestras cisternas, cada día se interrumpe más la administración de agua precisamente por esa escasez, y muchas veces no nos estamos dando cuenta que ya no tenemos la misma administración de agua en nuestros hogares. Bueno, pues esta es parte de la expresión de este problema, y bien dices tú, el enfoque que tenemos que hacer es, somos privilegiados porque aunque estemos recibiendo menos administración de agua, pero la tenemos, abrimos la llave y ahí está. Pero hay millones de hogares que no la tienen nunca en sus hogares, o que la tienen 1 o 2 veces a la semana. Y aquí es donde, sí, por elemental sentido de justicia, tenemos que buscar que los organismos operadores de agua en los municipios garanticen al 100% de los hogares el suministro de agua potable. Yo creo que esta es una prioridad por encima de urbanizaciones, de centros deportivos, etcétera. Lo primero que hay que hacer en esta búsqueda de condiciones de igualdad, de arranque en la vida más o menos parejo, debe ser precisamente garantizar el suministro de agua potable. Sin duda se nos quedan muchos temas sobre la mesa. Vamos a volver a invitarte. Juan Miguel Alcántara, abogado, asesor en seguridad, justicia y analista político. Gracias por estar con el auditorio de Mega Noticias. Un gusto de saludarte nuevamente. Hasta luego.